Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas. Buenos días, ministro. Bienvenido a nuestro programa. Bueno, hay algunos temas sobre la mesa, pero quisiera una evaluación. Hace tiempo que no lo tenemos aquí. ¿Cómo mide usted, cómo evalúa en este momento la situación económica del país? Yo creo que el principal factor de contexto, Janet, es el discurso del señor presidente el 24 de mayo, que marca una cancha y refuerza unas ideas respecto de la priorización que el gobierno nacional le da a la reactivación económica, sobre todo por el empleo de los ecuatorianos. La principal preocupación de los ecuatorianos es tener un empleo de calidad, es tener un empleo estable, también poder tener las herramientas para generar empleo, es decir, para emprender. Y dado que esa es la principal preocupación de los ecuatorianos y el principal interés, nosotros estamos diseñando todo para ese camino. De tal manera que este primer año de gestión de la administración que me ha correspondido, lo hemos centrado en solidificar las bases para que esto se pueda proyectar al futuro. ¿Y ello qué implica? Primero, tener estabilidad, lo que es un factor muy importante. Hemos tenido incentivos también a la producción importantes en la Ley de Fomento Productivo, pero para cualquier empresario, pequeño, mediano, grande, emprendedor, no hay mejor factor de incentivo que la estabilidad. Y lo hemos logrado. Hoy tenemos un riesgo país más bajo que en diciembre. Tenemos también una estabilización de las reservas. Voy a mostrar algunos gráficos. Tenemos un índice de confianza empresarial que crece. Los depósitos y también las colocaciones de la banca están del sistema financiero en general, están en los niveles más altos históricos de los últimos 15 años. Es decir, tenemos un cúmulo de buenas noticias. Ahora, usted me dirá, y la ciudadanía también, ¿esto es suficiente? Creemos que para el dinamismo económico todavía podemos hacer mucho más. Ciertamente resolver estos problemas estructurales demanda poner la casa en orden, demanda de esfuerzo, y estamos en esa línea. Otra buena noticia, y con esto culmino esta primera idea, Janet, es que el día de hoy seguramente ya tendremos el pronunciamiento formal del Fondo Monetario Internacional. Usted conoce que la semana anterior estuvo acá un equipo trabajando con nuestro equipo para la primera revisión de los indicadores que nosotros planteamos en el Plan de Prosperidad y en la Carta de Intención. ¿Y cómo va a estar la evaluación? Mire, yo creo que es una evaluación positiva porque hemos logrado cumplir con los objetivos. Y naturalmente no solamente son los objetivos de orden cuantitativo, sino el enfoque de las políticas públicas, hacia dónde se encaminan, y se observa de parte de no solamente el Fondo Monetario, sino los organismos internacionales y de la comunidad internacional, que el Ecuador está trazando la ruta correcta para esas reformas estructurales. Dentro de los 6 indicadores que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, hay uno que merece especial atención, que es el gasto o la inversión en el sector social. Nosotros tenemos este año la opción y propuesta del Gobierno Nacional en esta Carta de Intención, que ustedes la conocen, de incrementar el presupuesto en $400 millones para protección social. ¿Por qué? Porque el presidente de la República y el Plan de Prosperidad lo refleja. El presidente de la República, el Plan de Prosperidad lo refleja, está consciente de que los más pobres, las personas más vulnerables, son las que menos deben verse afectadas por un proceso de consolidación fiscal, por un proceso en el que hay cambios para conseguir nuevos equilibrios, donde se retira el Estado de la economía en aquello que estaba quitándole opción y oxígeno al sector privado, para concentrarse en las actividades de educación, de salud, de vivienda, donde realmente de seguridad, donde el Estado tiene que profundizar su política, pero abrir el espacio para que los emprendedores, las empresas medianas, grandes en marcha, los nuevos emprendimientos también puedan surgir hacia adelante. Tomando sus palabras en el sentido de que todavía no es suficiente para poder lograr una dinamización de la economía, generación de empleo y el bienestar que todos quisiéramos sentir y tener en el Ecuador, ¿nos pedirán nuevos ajustes luego de este primer análisis, de este primer informe del Fondo Monetario Internacional? No está previsto aquello, Janet. El plan está en marcha tal como lo hemos establecido. Es decir, no se pide ni tampoco el Ecuador ha planteado este momento ningún ajuste adicional. Está previsto tal como lo hemos presentado desde el primer día. De hecho, un tema que es positivo en nuestra opinión, y por eso es que el presidente de la República decidió acelerar este proceso, es el de la reforma laboral, que fíjese usted estaba prevista para el próximo año.
Pero es lo que hemos planteado desde el inicio. La economía es dinámica y las decisiones también son dinámicas. En este momento tenemos una serie de incentivos para el sector privado. En la Ley de Fomento Productivo se eliminó el impuesto mínimo, se eliminó aquel impuesto que se cargaba a las empresas en Guayaquil, se eliminó el impuesto a la minería, se eliminó el impuesto a las tierras rurales. Antes de aquello también se dieron otros incentivos para el sector empresarial y eso hace que esta serie de incentivos tenga que complementarse con una norma laboral que acompaña el emprendimiento. Hoy tenemos también incentivos de 8, 10, hasta 20 años de exoneración de impuesto a la renta. El objetivo es que los emprendedores utilicen eso, pero también los emprendedores nos dicen: tengo una norma laboral que es extremadamente rígida. No es el único factor, pero hay una serie de factores adicionales que estamos trabajando para dotarle al país de esta nueva visión. En ese sentido, ya hay algunos analistas y críticos que dicen que lo que se está poniendo sobre la mesa no es una reforma laboral, es algunas correcciones, digamos, algunas nuevas ideas dentro del código, pero no una verdadera reforma. ¿Qué opina usted? No creo que están en su legítimo derecho. Siempre habrá inconformes. La política pública no es la política pública de la persona en particular, no es la política que tiene que atender a la persona en particular, sino que tiene que concentrarse en la gran mayoría, en las reformas estructurales. Y eso implica una serie de equilibrios que nosotros tenemos que preservar. Seguramente habrá quienes quieran tal vez mucha más flexibilización. Nosotros tenemos que precautelar que la dinamización del sector del mercado laboral no genere precarización. Eso es muy importante. Y hacia allá apuntan las reformas. Son reformas importantes, Janet, que le van a permitir a los emprendedores y a los empresarios generar más trabajo. Nosotros somos optimistas del acuerdo que se ha llegado en el diálogo en el Consejo Nacional del Trabajo. Esa es una buena señal, esa es una señal de madurez, pensando sobre todo en aquellas personas que hoy están en la informalidad, porque muchas veces este debate se suscribe en el campo un poco más ideológico, también en la demagogia, en lo que van a hacer los grandes empresarios. Pero nadie está pensando en el pequeño empresario, en el microempresario, en el bazar de la esquina, nadie está pensando en el restaurante de la esquina, en la frutería, en el comercio pequeño. Estos microempresarios, si no tienen la capacidad de responder ante una regulación demasiado rígida, es más probable que caigan en la informalidad, y eso afecta a la empresa, afecta al fisco, afecta a la seguridad social, pero sobre todo le afecta al trabajador porque no está protegido. Entonces queremos pensar en esas personas. Lo que se había propuesto y lo que se había planteado es la necesidad de hacer una reforma laboral un poco más profunda, en donde, por ejemplo, se cambien las condiciones de contratación, en el sentido, por ejemplo, de que no sea un contrato indefinido, sino que haya alternativa de que haya un contrato a plazo fijo, de que haya contrato por proyectos. Algo presentó ayer la Cámara de Comercio de Guayaquil en ese sentido, porque también estaban dirigidos a que atraigan la inversión extranjera. Lo que se ha planteado hasta el momento, que es, por ejemplo, cambiar la posibilidad de trabajar 12 horas al día o 10 horas al día y un poco el sábado, o no trabajar el viernes, planteándolo como beneficios para el trabajador, para que pueda tener su tiempo, o también para poder adaptarse a lo que cada empresa necesita para ser más productiva. Pero ¿quién está pensando en lo que más necesitamos? Que es que venga nueva inversión para que se creen nuevas empresas y realmente generar una mayor cantidad de nuevos empleos. Estamos hablando de 100.000 empleos con lo que están planteando, versus 5 millones de personas sin trabajo o con trabajos informales. Justamente, y contrario a lo que se ha mencionado, Janet, hay un tema que no se ha dicho dentro de estas reformas, que es el contrato de emprendimiento y de nuevas inversiones. Es justamente hacia allá donde queremos apuntar, es decir, que los nuevos emprendimientos tengan una mayor capacidad de generar incentivos para contratar. De lo contrario, las normas como están actualmente alejan de esa contratación formal, no generan oportunidades para los jóvenes, tampoco generan oportunidades para las mujeres. Entonces, yo creo que hay que pensar ciertamente en ciertas necesidades, pero no solamente pensar en que tiene que cambiarse la norma para los que ya están ahora contratados. Creo que hay que pensar hacia futuro. ¿Pero es está decir, contemplado eso dentro de las el contrato de propuestas? Emprendimiento efectivamente apunta hacia allá, Janet. Pero se puede considerar a una gran empresa que viene de fuera, China, norteamericana, es nueva inversión, británica, viene con totalmente. su gran empresa. Emprendimiento siempre se entiende como algo pequeño. No, el contrato de emprendimiento es de emprendimiento y de nueva inversión, Janet. Entonces, una nueva inversión también va a tener esta posibilidad.
Porque el emprendimiento ciertamente está asociado con pequeños negocios, con micronegocios, pero emprende una empresa grande también en una nueva inversión, y eso es a lo que queremos apuntar. Entonces, imagínese usted, un empresario pequeño o grande o inversionista externo tiene hoy exoneración de impuesto a la renta si es que inicia su actividad económica. Si es que está en Quito y Guayaquil, 8 años, en otras provincias 10, 12 años y puede llegar hasta 20 años. Adicionalmente va a tener a eso un acompañamiento con un contrato de emprendimiento o nueva inversión. Y además tiene un marco macroeconómico estable, donde no le cambian las reglas de juego constantemente. Entonces, creemos que es el momento de invertir, como lo dijo el señor presidente de la República, este es el momento, no hay excusas, siempre va a haber dificultades, y eso nosotros no lo negamos. Pero, Janet, el índice de confianza empresarial, si me permite compartir algunas cifras, está en su máximo nivel histórico, y esto es positivo. Lo que aspiramos como gobierno nacional es que esto se traduzca en empleo. Pero también que traigan la plata que tienen afuera. O Por sea, supuesto. yo decía, ¿no? Es dando y dando. Ya se les está planteando las reformas, digamos, y siguen conversando para la reforma laboral. Vamos a hablar también de la reforma al sistema de impuestos. Pero ya, ¿cuándo responden? También tienen que traer plata e invertir. Sin duda, Janet. Yo creo que aquí hay empresarios que todavía están viendo con pesimismo, hay empresarios que tienen agenda política y hay otros empresarios que están viendo con optimismo, que son estos que marcan la trayectoria. Nosotros estamos del lado de los empresarios que ven con optimismo al país, que ven oportunidades. De lo contrario, Janet, no se firmarían contratos de inversión. 800 millones de dólares se acaban de firmar en contratos de inversión. Las colocaciones de la banca siguen creciendo. El sistema financiero privado la semana pasada anunció el ingreso de recursos por más de 200 millones de dólares. Es decir, sí estamos viendo nosotros una dinámica importante, y allí el llamado es justamente a que los empresarios coloquen sus recursos en el país para que puedan invertir. Ahora, esto no solamente se lo hace por una cuestión de voluntad, hay que garantizar las condiciones. Pero no a los que traen, a los que... no nosotros creemos que tenemos panorama. ya unas condiciones mucho más favorables, pero como país tenemos que seguir trabajando para dotarle a todos los microempresarios de herramientas que les permitan generar mayor dinamismo económico. Sí hacemos un llamado a los empresarios locales para que esos recursos que pueden estar en el exterior rentabilizando muy poco, retornen al país, porque es un país que hoy genera confianza. Y esa confianza se ve reflejada en la reducción del riesgo país, en los inversionistas externos que están interesados en invertir hoy en el Ecuador, en alianzas público-privadas, en inversiones de proyectos de infraestructura. Estamos recibiendo grandes fondos de inversión. Usted habrá leído todas las notas de análisis económico de grandes bancas de inversión y analistas económicos internacionales, JP Morgan. Ayer salió una nota muy importante de Bloomberg, de Nomura. Es decir, todos están viendo con positivismo al país, y es el momento de convencerse de que este es un buen destino para las inversiones, porque efectivamente lo es. Janet, fíjese, un tema que preocupaba mucho a la ciudadanía y a los empresarios es el de las reservas internacionales. En los años 2017 y 2018 podemos observar cómo las reservas se alimentaban de financiamiento externo, crecían y luego se volvían a caer o a bajar. ¿Por qué? Porque había un efecto de contagio entre las reservas internacionales y el déficit fiscal, una vez que el Banco Central amplió su balance. Lo mismo sucede en el 2018, que es la línea azul, entrepunteada. Veamos ahora qué sucede en este año 2019. La tendencia ya es diferente. Esto es sinónimo de estabilidad, esto es sinónimo de que el plan de prosperidad está en marcha. Pero bueno, no podemos quedarnos en la abstracción. Esto es sinónimo también de que el gobierno ya no está tomando los dineros de la reserva para pagar gasto público, que era lo que hacía el gobierno anterior. Por supuesto, Janet, y eso es un cambio de ley que lo hicimos en la Ley de Fomento Productivo y Estabilidad Fiscal el año pasado. Pero nada de esto sería valioso, Janet, si es que no llega a aterrizarse en el beneficio de los ciudadanos. Ese es el gran objetivo. Y allí ato varias de estas cosas con lo que estamos trabajando con algunos sectores importantes de la sociedad. Por ejemplo, los jubilados. Si nosotros no tenemos acceso a financiamiento de largo plazo, barato y en condiciones recurrentes, digamos, con la capacidad de organizar la estructura del Estado, el manejo de los recursos públicos, no pudiéramos atender estas necesidades.
A los jubilados les hemos convocado a una mesa de trabajo, estamos por muy buena marcha, les hemos mencionado que el señor presidente de la República ha solicitado y ha dispuesto que incrementemos el presupuesto que estaba destinado para este año. Ojo, eso no implica que vamos a ampliar el déficit, nosotros tenemos que hacer una reorganización presupuestaria. Pero al final del día, si nosotros vemos de los 1.200 millones de dólares que se les debía a los jubilados cuando inició este gobierno, ya hemos pagado cerca de 800 millones de dólares, Janet. Este año se van a destinar 350 millones de dólares más. En el año 2015 se pagó prácticamente a ningún jubilado, no se pagó prácticamente a ningún jubilado. Esas son las cosas por las que es importante garantizar el orden en las finanzas públicas y poder atender estas necesidades. Ministro, la plata que se les debe a los jubilados maestros, los que eran maestros, ¿está incluido dentro de esa cifra que usted dice? Porque ellos reclaman más de 2.000 millones de dólares. Bueno, no, esa no es la cifra que nosotros tenemos y el día martes tuvimos una reunión con ellos, con el presidente de la comisión, el asambleísta Castañer, el ministro Madero y nosotros. En total, estamos validando las cifras respecto de lo que corresponde al acuerdo ministerial 185 y a la compensación de los años 2008, 2009 y 2010. Eso totalizaría cerca de 400 millones de dólares. Eso no está presupuestado, les hemos explicado a los jubilados, porque viene primero de una ley interpretativa que salió hace poco y luego el acuerdo ministerial 185 que tiene que ser reformado. Armamos una comisión para encontrar cuál podría ser una potencial fuente de financiamiento, pero esa comisión tiene que trabajar, los jubilados tienen algunas alternativas, también el presidente de la comisión, que nosotros las vamos a evaluar. Este año teníamos presupuestado, al margen de eso, 350 millones, de esos 350 millones esperamos ampliar el presupuesto y lo que les hemos garantizado a los jubilados es que esa ampliación de presupuesto va a ser para poder pagarles en efectivo, porque estaba presupuestado de esos 350, 100 millones de dólares en efectivo. Ahora, también les hemos explicado a los jubilados y ellos ya están acogiendo esta información positivamente, que el tema de los bonos, del pago con bonos es voluntario. Esto lo puede tomar o no el jubilado, es opcional. Y que nosotros como gobierno nacional no podemos coartar esa libertad de elección, porque nos hemos reunido con los jubilados a nivel nacional. Perfecto. Y nos han dicho varios de ellos, sí estamos interesados en los bonos. Ahora, usted tiene, entre los anuncios que hizo el presidente de la República en su informe a la Nación, dijo que va a eliminar el impuesto verde, que si no me equivoco, y usted me corrige si estoy equivocada, le genera al Estado como 300 millones de dólares al año. Es decir, es dinero con el que usted ya no va a contar. Y a la par, usted se está planteando la necesidad de una reforma tributaria. ¿Cómo va a compensar lo que pierde por acá y qué tipo de reforma, digamos, cuáles son las reformas que se van a poner sobre la mesa? Es decir, no se ha definido ahí si va a haber nuevos impuestos, si se van a eliminar otros impuestos y cómo usted va a recibir el dinero que necesita para cumplir con todo lo que está diciendo. Yo creo que es muy importante, Janet, clarificar los tiempos de las reformas, porque hemos visto inquietudes al respecto y hemos escuchado inquietudes al respecto. El señor presidente de la República nos ha pedido que aceleremos la construcción y definición de las reformas laborales. Como punto 1, usted recordará que la ley de fomento productivo estaba ya bastante madura, entonces el presidente nos ha pedido que aceleremos las reformas laborales para, primero, tomar ventaja de este gran acuerdo que se ha generado en la Asamblea Nacional. Es un momento político importante. Yo destaco a las bancadas que han cedido su posición para avanzar en un acuerdo. Esas reformas laborales van a estar acompañadas de varios de los aspectos de la Ley de Fomento Productivo, que tiene cosas muy positivas, de la Ley de Fomento Productivo 2, que no tengan sacrificio fiscal. ¿Por qué? Por la razón que usted ha mencionado. No podemos nosotros apuntar a reformas que agranden el déficit. Eso sería ir en contrasentido de una trayectoria que tenemos dentro de la política económica. Ahora, ¿qué implica aquello? Que la reforma tributaria tiene que ser discutida en ese contexto. Nosotros estimamos que la reforma laboral estará lista unas 4 semanas a más tardar para poder ya ser enviada al legislativo. La reforma laboral, la reforma tributaria también está en análisis, hemos acelerado el análisis, no hemos hecho todavía una presentación al señor presidente de la República, yo estimo que podremos hacerlo ya en unas 2 semanas para evaluar el contexto de la reforma. El objetivo es, primero, incrementar la recaudación. Segundo, simplificar los tributos en beneficio
del contribuyente y de la administración tributaria. Tercero, acompañar a este esquema de emprendimiento para que ya no solamente tenga un marco normativo estable de beneficios tributarios, un marco laboral importante y dinámico, sino también un marco tributario de simplicidad que lo acompañe. Entonces, ya la invitación a invertir en el Ecuador es mucho más fuerte todavía. El tema del impuesto verde. El impuesto verde anualmente son cerca de 120 millones de dólares. En el caso del parque automotor hay 3 impuestos: el impuesto verde, el impuesto a la transferencia de dominio y el impuesto a la propiedad de los vehículos. El objetivo es, y estamos trabajando en eso, nosotros le hemos presentado una propuesta preliminar al señor presidente de la República para poder eliminar este impuesto por las distorsiones que tiene dentro de su concepción sin perder recaudación, es decir, reorganizar todo el esquema que está relacionado con el parque automotor para no perder recaudación, enfocándonos siempre, Janet, en las personas que menos recursos tienen, porque nuevamente ese es el enfoque de la política pública, garantizar que las personas que menos tienen no sean aquellas que se van a ver más afectadas. Entonces, estamos trabajando en aquello. Yo no quisiera adelantar hasta que no tengamos la definición ya a nivel de gabinete y con el presidente de la República, entonces porque se puede prestar a esos 120 millones de dólares, redistribuirlos entre todos los que tenemos vehículo y ya no solamente entre los que tienen vehículos de alta gama. Pero, Janet, de una forma diferente a como esté estructurado de la forma actual, ¿no es cierto? Entonces, el impacto es un impacto que en las estimaciones preliminares que hemos hecho no se va a sentir en los propietarios de los vehículos, porque además, insisto, estamos enfocándonos en aquellas personas que menos tienen. Yo creo que aquí lo importante es, una vez que nosotros tengamos la propuesta, obviamente, como todo, se va a hacer público, se va a transparentar, escuchar las opiniones de los ciudadanos y garantizar un esquema simple, fácil de administrar para la autoridad, que no genere complicaciones tampoco al administrado y que acompañe estas noticias positivas. Me quedan un par de minutos, ministro, solamente para poder ver si usted nos puede explicar, obviamente rápidamente, superficialmente por el tiempo, pero el tema de la monetización de las empresas del Estado. Es decir, ya se cambió la denominación, ¿no? Ya no se llama concesión, sino ahora se llama monetización. ¿Hay alguna diferencia? ¿Cuál es la diferencia con la privatización de la que ya algunos están protestando y están denunciando? Sí. Pero es importante saber cómo se va a hacer este proceso y cuándo, porque el año pasado, teóricamente este año se tenía que haber concesionado, todas dijeron, o por lo menos se estaba pensando en CNT, pero no sucede nada. Por supuesto, Janet. Mire, lo primero que hemos observado es que hay una dispersión institucional y por eso se conformó esta comisión y este comité en el que participa el secretario de gobierno del presidente, el consejero de gobierno, participa el ministro de Inversiones y participa el ministro de Energías Naturales no Renovables, porque allí está una gran cantidad de los activos del gobierno. Entonces, este comité lo que busca es centralizar la administración, la coordinación, perdón, porque no administra estos activos, la coordinación para darle mucha más claridad al proceso. Entonces, usted tiene varias opciones. ¿Qué diferencia frente al pasado? Lo que usted me decía, hay una diferencia sustancial y es que la propiedad de los activos o la propiedad de las empresas no puede ser trasladada a la empresa privada. Lo que se puede hacer es delegar la administración, pero el Estado no pierde la propiedad. ¿Qué gana el administrador? ¿El Estado o qué gana el quien administra? Si se va a entregar a la empresa privada la administración de esas empresas. Por supuesto. Aquí hay, obviamente, el traslado hacia el sector privado implica un beneficio mutuo. Primero, el consumidor se beneficia porque va a tener más eficiencia, el consumidor va a tener mejores servicios. El Estado se beneficia porque no tiene que hacer ese sacrificio fiscal. Segundo, la economía. Tercero, la economía en su conjunto se beneficia porque el Estado abre más opciones a la actividad privada. Y luego, ¿en qué se beneficia la empresa, el administrador? Evidentemente tiene que buscar una tasa de retorno. ¿Sobre qué? Sobre una administración más eficiente. Entonces, si usted analiza una empresa pública que no está administrada eficientemente, ingresa a una empresa, hace inversión, hace más eficiente el proceso, va a tener una tasa de retorno sobre ese proceso. Entonces, eso es lo que tiene que acordarse en cada uno de los activos que pueden ser sujeto de monetización, de delegación a la actividad privada,
y hay uno que también es sujeto de venta porque la propiedad porque es una entidad, es una empresa de carácter privado donde el Estado es propietario, que es el Banco del Pacífico. Entonces, allí la llegada de un inversionista externo, de una banca de inversión, de una banca internacional, va a ser muy positivo porque va a generar más competencia y más competitividad en el sistema financiero privado, y eso va a ir en beneficio del consumidor, acompañando estas decisiones que estamos tomando de reducción de las comisiones para generar más transaccionalidad, de acompañar con simplificación tributaria, pero sobre todo en ese caso de lograr mayor penetración en los ciudadanos a nivel nacional. El administrador tendría que venir con dinero, es decir, invertir en esa empresa pública para volverla más dinámica, más productiva. Totalmente. ¿Puede tomar decisiones frente a los empleados que tiene ahí? Bueno, todo eso es el proceso de optimización, y sin duda en algunos casos habrá que analizar cuál es el proceso de optimización que se va a llevar a cabo. Pero dentro de ese proceso de optimización hay temas de bienes de capital, gastos en bienes y servicios, gastos en sueldos y salarios. Todo eso tiene que entrar dentro de una reforma. ¿Para qué? Para hacerla más eficiente a la empresa pública. Al final del día, las empresas públicas son de todos los ecuatorianos. No son solamente de los sindicatos, de los trabajadores de aquellas empresas públicas, a quienes obviamente hemos abierto un espacio de diálogo para escuchar sus preocupaciones y garantizar que esas preocupaciones en su gran mayoría sean atendidas. Finalmente, ¿cuándo, ministro? ¿Cuándo ya se va a ver este proceso en marcha? Mire, yo creo que el proceso ya está en marcha, Janet. Yo creo que como están los tiempos, nosotros veremos con mayor claridad esto para el último trimestre. ¿Por qué, Janet? Porque no podemos hacer un proceso acelerado sin llegar al mejor acuerdo posible. Yo recuerdo que cuando iniciamos nosotros nuestra gestión el año pasado, mucha gente decía hay que ir a un acuerdo con los multilaterales, hay que ir a un acuerdo multilaterales. Y yo les decía siempre que tenemos que buscar el mejor acuerdo, que un acuerdo por un acuerdo no es viable, lo importante es que sea sostenible. Y a diferencia de gobiernos pasados, queremos tomar, aun cuando tome un poco más de tiempo, pero queremos tomar los recaudos suficientes para garantizar la transparencia absoluta, el nivel de diálogo que se necesita a nivel social para que estos procesos no sean obstaculizados en el futuro, y sobre todo que sea el mejor proceso posible para el país. Entonces, Janet, yo creo que esto ya lo vamos a ver cristalizado en el último trimestre. No es que no sea avanzado, pero es una cantidad de información, hay una cantidad de obstáculos en el camino, legales, institucionales, operativos que resolver, y yo creo que estamos avanzando bastante bien en ese camino. Perfecto, me voy a quedar con eso, ministro. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.